¿Quién viene aquí por primera vez? Ok. Entonces, ¿y quién de las personas que vienen a lo mejor y dicen, ¿sabes qué? Yo nunca había venido nada de esto, yo no conozco nada de esta onda de la iglesia, y como que a lo mejor he escuchado de Dios, pero hay alguna de esas personas que viene así ahorita que a lo mejor dicen, no, pues sabes que es la primera vez que yo vengo a algo de esto, y lo único que les digo que si hay alguien así, no se preocupen, no voy a agarrar con la Biblia y les voy a pegar así en la cabeza, ni les voy a decir que están mal en su vida, ni nada de eso. Simplemente que escuchen algo que Dios nos dice en nuestras vidas. Entonces miren, otra vez la parte base, y la parte base de este evento que se hizo es para hablar de la amistad, para hablar de la amistad. ¿Y por qué? Porque la amistad es algo muy importante, y con lo que empieza Dios a tratar con nosotros en nuestras vidas, lo que es la base de la amistad, porque de ahí viene un amor. ¿Y por qué es tan base esta parte de la amistad? Miren, Dios viene a esta tierra por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Dice la palabra que Él dio a su único Hijo en Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Así es. Parte clave. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios se hizo carne y se dio como Hijo en esta tierra. Entonces, ¿por qué Jesús, con ese versículo que vimos ahorita, que no hay más grande amor que aquel que da la vida por sus amigos? Jesucristo, ¿cómo murió? Crucificado, murió en la cruz. ¿Y ustedes entienden y comprenden que es una muerte de cruz? ¿Sí? Hoy te dijeron lo más bajo. En aquel entonces, para comprender un poquito, los romanos que reinaban en aquel entonces, que era un imperio muy fuerte y que castigaban fuertemente. ¿Ustedes saben cuál era la paz de los romanos? Los romanos, cada vez que iban a un lugar, establecían la paz. ¿Y saben cuál era la paz de ellos? O haces lo que te digo o te mueres. Esa era la paz de los romanos. O haces lo que yo te digo o te mueres. Así llegaban ellos a establecer la paz. Y pues porque creen que todo el mundo se sometía y tenía miedo. Entonces los romanos tenían castigos muy fuertes, y uno de esos castigos era la muerte, y la muerte en la cruz. Entonces cuando Jesucristo muere de una manera muy fea, muere en la cruz, y Jesús ya sabía que iba a morir. ¿Ustedes creen que cuando Dios decidió hacerse carne por medio de Jesucristo, Él no sabía que iba a morir? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? Él ya sabía. Miren, a lo mejor podemos pasar por un momento que queremos comprender ciertas cosas, porque sí, porque no, porque pasa, porque no pasa. Pero a mí me gusta enfocarme en lo que realmente va a beneficiar a mi vida y comprender y hacer algo más allá. Y es comprender que únicamente por amor Dios dio a su único Hijo, por amor por mí, y ese Hijo murió en la cruz por mí y por cada uno de ustedes. Porque por eso dice, y vuelvo otra vez al versículo, porque no hay más grande amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros Él dio su vida. Y tú dices, oye, y pues si yo no le pedí que Jesús diera mi vida, o que no fuera mi compa, o sea, o a lo mejor y dices, pero pues, o sea, ¿de qué se trata? Y a lo mejor no le entiendo eso de que el amor y la amistad y aquel que da la vida. Pero fíjense, cada uno de nosotros cuando nacimos con un propósito.
y nacimos con un propósito que únicamente Dios conoce. Yo puedo a lo mejor, más bien no puedo presumir yo saber cuál es el propósito de la vida de cada uno de ustedes. Inclusive muchas veces yo les digo que dudo el propósito de mi vida. Les voy a decir la verdad, por más que lo tenga yo en claro y que Dios me habla, a veces lo dudo, porque es normal, así nos diseñó Dios. Sin embargo, cuando pensamos en esa parte, dices, oye, ¿por qué Dios es mi amigo? ¿Por qué Dios dio su vida por mí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es ese propósito? Miren, de que cada uno tenemos una naturaleza de hacer cosas en nuestra vida que no nos conviene, eso es una verdad, eso es una realidad. La edad que tengas, siempre tendemos a hacer y cometer cosas que no nos convienen a nuestra vida, y esas pueden ser muchas etapas a la edad que tengamos. Entonces eso Dios lo conoce muy bien en cada uno de nosotros. Y fíjense, ¿por qué tan grande y por qué tan bonito ese amor, esa amistad que tiene Jesús con nosotros, y por qué murió con nosotros? Miren, si Jesucristo no hubiera venido a esta tierra y muerto en la cruz por sus amigos, muerto Jesucristo en esa cruz por cada uno de nosotros, fíjense cómo estuviéramos viviendo. Estuviéramos viviendo según cómo leemos en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, los judíos, el pueblo de Dios, vivía según bajo leyes. Y créanme que las leyes que vivían los judíos no eran tan sencillas, es un librote así, ya olvidé cuánto es la cantidad de leyes. ¿No te acuerdas tú, Robert? Ay, caray, hombre. Creo que viene saliendo de la escuela de teología. Y entonces, muchísimas leyes. Miren, lo voy a poner de esta manera. Fíjense, esto va para todos. Miren, vamos a empezar con los más chicos. A ver, todos los que están así más morros, que yo ahí como de 10, 11 años o algo así. A ver, díganme la verdad, ¿cuántos cumplen con las reglas de tu escuela? Mira, para empezar, está un receso, y en el receso tienes que cumplir ciertas reglas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria, había unas reglas que cumplía. Estaba la policía escolar, y esa policía escolar nos tenía vigilados, y pobre de ti quisieras algo, ¿no? Porque durabas encerrado ahí en el baño, y cuando yo estaba en sexto, nosotros nos tocaba hacer barbaridades con los más morros, ¿no? Los amarrábamos y les pegábamos, los acariciábamos. Eso es lo que hacíamos. Y entonces miren, ¿cuántos de nosotros aún y con esas reglas no las cumplimos? ¿Cuántas de esas reglas ni las cumplimos? O reglas que nos ponen en nuestra casa, ni las cumplimos. Y ni se diga cuánto de... Bueno, es que creo que ya no existe esa materia actualmente, pero los que tenemos esta generación mía tuvimos una materia que se llama civismo. ¿Todavía existe ahorita? ¿Sí? ¿Civismo? Ok. ¿Qué nos enseñan en civismo? Valores, las leyes de cumplir como ciudadanos, como personas que vivimos en derechos, exactamente. Entonces, miren, ¿sí? ¿Favores? Sí, podríamos llamarlo de esa manera. Entonces nos enseñan a cumplir con ciertas reglas. Y la neta, sí, hablando ya entre compas, entre amigos de lo que estamos hablando ahorita, ¿cuántos de nosotros cumplimos esas obligaciones cívicas? Para empezar, a ver qué se festejó el día de ayer. El día de la bandera. ¿Y cuántos rindieron honores a la bandera? ¿No? Y son cosas que tenemos que cumplir, reglas. Entonces la neta no cumplimos con esas reglas. Entonces los judíos que tenían ese librote de reglas
vivían bajo la ley en el Antiguo Testamento. Y cuando, no sé, yo trato de imaginarme a veces, ponerme así, pero digo, claro que no voy a poder ponerme en los pies de Dios o en el corazón de Dios. Yo la neta a veces digo, no, pues así como que, o sea, como que Dios está acá arriba y nos estaba viendo en ese entonces, y así como que, ay, hijos, por este lado no entienden, por este lado tampoco entiendo. Pues yo no sé, ¿verdad? Yo me imagino esa mente creativa de Dios, así como que ahora qué hago, ¿no? Y en esa expresión de su ser natural, que es el amor hacia nosotros, se hace carne, se hace su único hijo, y viene a esta tierra. Y viene a esta tierra para romper con todo eso que se vivía en el Antiguo Testamento, con todas esas leyes que se tenían que cumplir para poder, por decirlo así, tener el favor de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos algo tan bonito que es la amistad de Jesús, que murió por nosotros para tener ese favor de Dios, ese regalo que no merecemos, ese regalo inmerecido que es la gracia. Y gracia significa ese favor, por ejemplo, cuando tú dices a un amigo, es que este amigo tiene mucha gracia, se da. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos un amigo que ese a donde llegue, así como que todo el mundo lo quiere y lo reciben y trae una gracia? Entonces ahora imagínense que ese amigo del que estoy hablando ahorita, que es Jesús, cuando muere por nosotros y cuando muere en la cruz, como si nos hubieran derrochado una fragancia, un perfume en nosotros, que se llama gracia, y olemos a esa gracia. Y ya cuando olemos a esa gracia, ya no tenemos que estar cumpliendo con ciertas leyes o con ciertas reglas para tener el favor de Dios. Y de eso habla Dios. De eso habla Dios, que esa expresión de amistad hacia nosotros, esa expresión de pacto, esa expresión de vínculo hacia cada uno de nosotros, viene por la amistad. Y por eso Jesucristo dice otra vez que no hay más grande amor que aquel que da su vida por los amigos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Sí.